Pregunta es, ¿dónde te estaba grabando? ¿Por qué tenías que actualizarte hoy? O sea, ¿qué más? Bueno, vamos a esperar en el Señor Jesús que se esté guardando en el computador. Pues platiquito esta barra aquí un segundo. No me dice. Bueno, sea lo que mi Dios quiera. Recording in progress. Hola, buen día. Hoy le dio a, ¿cómo se dice? Meeting. Hoy, ¿cómo así que 40 minutos? Oye, ven acá, no entendí. Zoom se actualizó entre anoche y hoy. Y ahora yo no lo entiendo. Porque acá dice que el meeting 40 minutos mi abuela, porque la WIS paga por eso, pues no sé tampoco, un desastre. Entonces, ojalá se grave. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué tal todo? Hola, hola. Cada vez se hace más palpable ese 5. Jehová bendito. ¿Será? ¿Será que ese es mi plan? ¿Será que ocurrirá? Vamos viendo. Bueno, el parcial es el viernes, como ustedes ya votaron, en el horario respectivo. La nota aclaratoria era esa, o sea, sí es verdad que como es un horario extra clase, cuando no es al mediodía, es como complicado que a la mejor a todo el mundo le sirva, pero si por ejemplo tú puedes, darle de una. Pero si hay algún tipo de inconveniente, me dices ya, o sea, no ya aquí, ¿no? Ya en la publicación para yo mandarte un inbox y decirte, Oli, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque, tengo que cuadrar la logística, ¿listo? Entonces, si todo está perfecto y todos pueden hacer, mejor, porque ajá, me complico menos la existencia. Si no, pues me dices, eso en un lado. Por otro lado, me han llegado pocas consultas. O sea, sí he contestado dos, tres por inbox de Facebook. A lo mejor me estoy mandando por Moodle o algo así raro. O sea, por Facebook como con que contesto más, ¿qué? Como que más rápido a veces en función de lo que me vayan preguntando, pero he visto muy pocas consultas, entonces no sé si ya se pusieron a estudiar, no se pusieron a estudiar. Ahí ya me llegó otro caso, entonces voy a preguntarle a Liana qué pasó. Ok, estaba mirando ahí. Si han llegado pocas consultas, entonces me imagino que o saben mucho. No, sí, mi plan es, o sea, yo tengo que hacer clase. O sea, a mí ya me da miedo decir que no voy a hacer clase por Zoom, porque después no me la pagan, entonces yo voy a hacer clases, mis clases normal. Este, Yo no lo entendí. O sea, era como que sí, si quieren, o sea, si quieren vuelven a presencial, sí hacen acuerdo, pero yo digo, mira, si tú estás por allá en Gigorodó, Antioquia, yo que te voy a decir, vente. O con los que están acá, entonces sí venimos, pero entonces con los que están allá hago remoto y remoto es difícil porque es las dos cosas al tiempo. Entonces yo dije, qué gana, la universidad es muy rara, chicos. La universidad está desquiciada, la universidad hay que decirle que se siente. La universidad necesita tomarse unas pastillas. ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Ustedes lo entendieron? O sea, yo no entendí. Eso y que lo... No, me imagino que ahí no lo dicen explícitamente, pero me imagino que si se volviera es como un modelo híbrido, ¿no? Pero el modelo híbrido implica que hay una gente conectada por Zoom y se acuerdan, o sea, los salones, el micrófono y todas esas cosas. Y a mí me resultaba lo híbrido más retador incluso que lo remoto, porque el remoto tengo mi computador y aquí yo hago todo. Pero en el híbrido entonces tenía que estar acordándome que existía otra gente y los que estaban ahí. Es muy confuso todo porque ya como que todos estábamos programados a que terminamos así, que cara, o sea, no entendí la universidad o sea, es que hubo otras asambleas, hay comunicaciones intermedias, o sea, ¿por qué el comunicado? ¿Saben? ¿Alguien sabe? O sea, ¿será que hubo como otras asambleas y otras reuniones? O sea, ¿por qué la universidad escribe? ¿O será que se está curando en salud por las tutelas? No sé, muy confuso todo.
Pero sí, o sea, yo creo como, o sea, o algún profesor les ha dicho, sí, vamos a volver, o sea, no, yo no creo, yo creo que ya todos vamos como así como vamos. O sea, no, no creo eso de, tampoco entendí lo de los periodos de recuperación, o sea, entre este semestre que viene y este, si tú perdiste la asignatura, ¿la puedes recuperar? ¿Eso es lo que dice? Pero ¿quién daría esas clases? ¿Qué contratos? Sí, yo también me lo leí muy locochón. Hay que ver cómo evolucionan las cosas. Pero nosotros vamos a seguir ajustados al plan, porque yo me imagino que muchos de ustedes están allá en sus casas, muy lejos de aquí. O todos están en Bucaramanga, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros ahí vamos con el mismo mood. Bueno, otra cosa, que otro anuncio parroquial. El parcial entonces es el viernes. Yo cuadro entonces con los que no podían. Em, Nunca había visto una votación tan abrumadora como la del punto del taller. Me sorprendió ese ejercicio democrático. Pensé que iba a estar más repartidito. Sí entendieron eso también, ¿cierto? O sea, el punto 12 es un punto grupal, que entonces, de acuerdo a esa votación, es obligatorio. Entonces, eso lo que hace es que exime ese tipo de ejercicio. Te puedo preguntar en el parcial cosas de no asociado, por supuesto, pero no un número. Sí, o sea, no un escenario de ejecución numérica, ¿vale? Como para quitarte esa presión de encima, me imagino que igual ahí la tenías. Pero entonces, para abordar ese tipo de ejercicios, ustedes proponen uno. No, mira, averiguamos esto, encontramos esto en un artículo, encontramos esta expresión y vamos a usarlo en este ejercicio para decir esto. Sí, o sea, me pareció que era una forma como que también de evaluar ese aspecto en particular. Otra cosa. Ya eso. Yo voy a subir los links para las tareas del segundo corte y la lista. El link para que suban ese punto del taller y el link para el taller para los, bueno, y el link del taller para los que quieran presentarlo. Y ese tendría un extra en la nota del segundo corte, en el parcial, pues. Y ya, no faltan más cosas que decir. Ah, pues los retos, pero igual vamos a salir primero del parcial. No, no, el ejercicio no se entregan desde el parcial. Tanto el taller como eso son en ese fin de semana o el lunes, o sea, la semana siguiente. No, o sea, las tareas y todo lo demás. O sea, por lo menos ahora concéntrense en el parcial, ya es bastante. Ya otra semana entonces retomamos con nuestros retos, así con todas las de la ley, y retomamos con las actividades ya como el tercer corte, la evaluativa y todo lo demás, a ver qué vamos a hacer. Y ya, eso. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro gran tema del día de hoy. Pues mira, voy a compartir. Sí, es que siento que Zoom cambió. No lo entiendo hoy. Está raro. Bueno, entonces, ven, yo tengo acaso, déjame ver una cosa. No, ninguno. O sea, ¿por qué no se quita esto de acá? No, malo, por ahí. Más chiquito. Bueno, ¿y el chat dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, entonces, el tema del tercer corte, el gran tema es em, ¿cómo se dice? Mejoras operativas o incluso también si mejoras operativas que están destinadas a mejorar, bueno, que van a tener un impacto positivo en el desempeño del crecimiento. ¿Listo? O sea, estamos tomando decisiones operativas que tienen como objetivo, que tienen como objetivo tener un impacto, ¿vale? Positivo sobre la generación de biomasa y sobre todas esas dinámicas que vimos durante todo el semestre, ¿vale? La primera que vimos se llamaba alimentación intermitente y estaba justificada bajo ciertos escenarios. Ahora lo que vamos a ver es otra mejora bastante sencilla que se llama sistema continuo o multietapa. O sea, cuando yo pongo varios quimiostatos en etapas sucesivas. ¿Listo? Empezando por ahí. Esa es la siguiente mejora. Vamos a ver entonces que tengo quimiostatos, o sea, reactores o bioreactores en operación continua, y vamos a
ponerlos en serie, o sea, en serie consecutiva, en multietapa se llama eso, ¿vale? Dos etapas, tres etapas, cuatro etapas. Bueno, ahora bien, ¿en qué consiste? Pues bueno, básicamente ya te lo acabo de spoilear. En tener yo dos operaciones o más de bioreactores tipo continuo, tipo quimiostato. ¿Cuándo lo debo usar? O sea, la justificación de cuándo me podría interesar a mí este tipo de mejora. Uno de los escenarios más comunes que yo puedo encontrar a veces en muchos bioprocesos es que a lo mejor el mismo microorganismo responde de manera diferente, bueno, metabólicamente hablando, ante estímulos ambientales distintos. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, fijo un pH o una temperatura, el microorganismo a lo mejor se ve más motivado a crecer solamente. Pero si a lo mejor juego con otro pH y otra temperatura diferente y otra agitación, el microorganismo a lo mejor se vea motivado a generar producto. ¿Sí? Y a veces esas condiciones son distintas. Es decir, a veces las condiciones ambientales que promueven el crecimiento son distintas a las condiciones ambientales que promueven la generación de producto. Volviendo en el caso, por ejemplo, de los microorganismos que se estresan, ¿vale? Para producir determinado tipo de producto. Las condiciones ambientales, obviamente, entre el estresarse y el generar entonces un crecimiento normal, equilibrado, pues son distintas. Entonces, a lo mejor a veces a ti te interesa, oye, yo quiero que crezcan, pero también quiero que produzcan. Pero como las condiciones son diferentes, pues voy a poner dos reactores en serie. Entonces, el primer tanque van a crecer y ese va a estar destinado más al crecimiento y el segundo va a estar más enfocado en la producción de producto, ¿verdad? Eso es un escenario en el que te puede salvar la multietapa, ¿vale? O sea, un mismo microorganismo, un mismo tipo de microorganismo necesita, ¿necesita qué? Necesita condiciones diferentes para hacer cosas diferentes. Entonces, tú quieres hacer esas dos cosas y no las puedes hacer en simultáneo porque no puedes tener dos condiciones de pH, dos condiciones de temperatura y de agitación, qué sé yo, en el mismo tanque. Entonces, pues te vas a un multietapa, ¿verdad? Sucesivo, es de lo que sale de uno, entra el otro, y entonces así, pues sales de esa dicotomía, ¿no? ¿Verdad? Cuando la naturaleza metabólica del microorganismo te motiva a tener dos reactores diferentes para generar cositas. ¿Qué otro escenario hay? Hay otro escenario también muy popular en bioprocesos, que es los consorcios microbianos. Un consorcio microbiano es como una pandilla, ¿vale? De microorganismos que se unen como con un fin común, por decirlo de alguna forma, pero que son diferentes entre ellos. Y como son diferentes entre ellos, a lo mejor tienen pues diferentes necesidades, ¿vale? Tanto nutricionales como ambientales. Entonces, a veces lo que le gusta a unos miembros de ese consorcio microbiano no le gusta a los otros, y entonces esas condiciones, por ejemplo, si bien promueven a parte del consorcio, a otra parte del consorcio la perjudican, ¿vale? El ejemplo más típico que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, la digestión anaerobia. La digestión anaerobia entonces ocurre en cuatro etapas. Cuatro etapas. ¿Cuál es? Hidrogénesis, hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Ok, entonces, por ejemplo, son cuatro etapas. Pero los microorganismos de la digestión anaerobia son pues diferentes entre ellos. Imagínate que son estos de acá. Ahí parece una carita. Pero dice como figuras geométricas diferentes porque ajá, son microorganismos diferentes. Entonces, en la primera etapa, las cadenas grandes, carbohidratos, lípidos, proteínas, se hacen más en estructuras más pequeñas, en una hidrólisis, ¿vale? Al final de esa hidrólisis se liberan unos azúcares simples. Esos azúcares los consumen entonces las bacterias acidogénicas presentes en el consorcio. O sea, mejor dicho, cada una de estas etapas tiene un tipo de microorganismo protagónico y es como un relevo metabólico. Es decir, yo consumo algo y lo que yo expulso o el producto que yo genero se lo come el microorganismo que viene después y así sucesivamente hasta el final. Entonces, después de la hidrólisis tengo azúcares simples a partir pues de lípidos, proteínas, carbohidratos, etcétera, del carbono disponible. Luego las bacterias acidogénicas se comen esas azúcares y forman un ácido, un ácido graso volátil. Y después ese ácido graso volátil se lo consumen las acetogénicas y producen acetato, ¿verdad? Y después ese acetato se lo comen las metanogénicas y producen metano. Y el metano es el producto final de la digestión anaerobia, ¿no? El biogás. Bueno, metano con CO2. Pero bueno, aquí hay principalmente metano. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas bacterias es diferente en términos de requerimientos.
¿vale? Porque, por ejemplo, las hidrolíticas y las acidogénicas son bien ponquetas, o sea, son bien resistentes a condiciones adversas de pH y les encanta, les da igual el pH ácido, y entonces ellas consumen súper rápido el azúcar y generan súper rápido el ácido y pues tan tranquilas, no importa eso en términos de pH. Pero las acetogénicas y más las metanogénicas son súper sensibles al pH. Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio para que este proceso ocurra de la mejor forma. Es decir, el ritmo de producción de estos azúcares tiene que ser ni tan rápido ni tan lento para que esta producción de ácidos no sea ni tan rápida ni tan lenta para que estas acetogénicas se puedan hacer cargo de esos ácidos. Y también las metanogénicas no se perturben por el pH. ¿Qué pasa a veces en los procesos de digestión anaerobia? Que por el tipo de sustrato se descompensa un poco las velocidades de metabolización del alimento. Entonces, por ejemplo, las hidrolíticas y las acidogénicas trabajan muy rápido, ¿vale? Trabajan muy rápido. Entonces, como trabajan muy rápido, las acetogénicas no les da tiempo de consumir el ácido que se está produciendo a la velocidad que se está produciendo y dejan ahí acumulado. ¿Qué pasa si se acumula el ácido? Pues el reactor se acidifica, o sea, baja mucho el pH. Y aquí las metanogénicas dicen, pues no, mi ciela, estas condiciones de trabajo no me las aguanto y pues entra en paro, asamblea permanente. Entonces ellas dicen, pues no, no voy a producir metano. Aquí voy a estar bien inhibida y soportan. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en consorcios microbianos, que a veces puede haber un desequilibrio entre el consumo y formación de eh, previos metabólicos, o sea, esas sustancias intermedias que hay entre la fuente de carbono y el producto final, que en este caso es metano, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué suele hacer uno? Cuando tienes un sustrato particularmente complejo, o sea, por ejemplo, no sé, residuos de comida. Los residuos de comida son fáciles de degradar. Entonces, estas dos etapas ocurren muy rápido y estas suelen entonces inhibirse. Entonces, uno lo que suele hacer es decir, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un multietapa y entonces en ese multietapa yo cuadro aeroflujo, cha, 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 para que entonces haya un tanque donde ocurren estas, o sea, yo meto el consorcio completo, pero si yo, por ejemplo, pongo las condiciones para que proliferen hidrolíticas y acidogénicas, pues va a haber más de esas que de esa otra en ese primer tanque. Y en el segundo, si yo juego con las condiciones para que entonces proliferen más estas, van a haber más de las de los dos últimos grupos que las de los primeros. Entonces, como que se sectorizan, ¿sí se entiende? Entonces, trabajan en grupo, pero entonces las pongo en espacios donde tengan mayor afinidad con un tipo u otro de miembros del consorcio microbiano. Ellas mismas se segregan. O sea, ellas mismas, por ejemplo, dicen, no, en aquel tanque hay mejores condiciones para nosotras, las hidrolíticas y las acidogénicas, entonces nos vamos para allá, vamos para allá, nos crecemos con en mayor cantidad. No, en este otro tanque hay más condiciones para la acidogénesis y la metanogénesis, entonces nos vamos todos para allá. O sea, crecemos más allá que acá. Pero entonces están comunicadas por una corriente, ¿verdad? Y que las hace sucesivas. Entonces también puedo jugar con eso, con ese elemento. ¿M? Entonces ese es otro escenario, ya sea porque el mismo microorganismo necesita condiciones diferentes para poder hacer una cosa u otra, o porque tengo miembros de consorcios microbianos que no comparten del todo las mismas condiciones, pero necesitan trabajar en equipo. ¿Sí se entiende? Entonces pongo una pared en esa oficina, ¡tum! Hago dos oficinas diferentes, hago dos reactores. Están trabajando para el mismo propósito, pero entonces las ubico por afinidad. ¿Sí? Eso también puede ser otro escenario, un consorcio o microorganismo que necesiten condiciones diferentes. Y es una condición súper típica en bioprocesos. O sea, pasa mucho eso de jugar con dos reactores. Yo creo que había un parcial, yo no sé si ustedes pudieron tener acceso a él, en el que estudiaron para el primer corte, que era como una cosa de la penicilina y había como dos tanques y en el primero se generaba el crecimiento y en el segundo el producto, no sé si les suene. Entonces, en ese se hacía, por ejemplo, esta estrategia, ¿vale? Entonces ya, consiste en eso, lo puedo usar en ese otro escenario. Esto les estoy diciendo porque si se dedican, por ejemplo, a esta área, sí que es probable que cuando tú te pienses al sistema biológico, pienses en lo mejor para él. Y también sí que ocurre que si bien él tiene unas características intrínsecas, unas ventajas y unas desventajas, unas fortalezas y unas debilidades, por ejemplo, en términos operativos, tú puedes, por ejemplo, jugar con tus decisiones de ingeniería para darle un empujoncito. Entonces, estos últimos tres temas hablan de eso, ¿vale? Que cuando te enfrentes, por ejemplo, a un dilema de decisión, puedas tener alternativas para poder enfrentar pues esa dificultad o poder promover una mejora, ¿vale?
Por eso nos estamos tomando el tiempo de hacer esta discusión. Jijiji, jojojo. Ahora, ¿qué ventajas tiene la multietapa ya nomás por ser multietapa? Bueno, primero, no sé si ustedes se acuerdan, en diseño de reactores ustedes también creo que veían multietapas, ¿cierto? O sea, en algún momento creo que vieron dos reactores consecutivos, digo yo, la verdad, no sé cómo se está manejando el gran tema, pero creo que sí, ¿cierto? Entonces dice, el tiempo de residencia para obtener cierta conversión es menor en varias etapas. Entonces, ponte tú que tú tienes un reactor continuo. En ese reactor vas a tener un tiempo de residencia. ¿Se acuerdan que el tiempo de residencia era el inverso de la velocidad de dilución, verdad? Y me habla de qué? ¿De qué me habla el tiempo de residencia un poco? Como del tamaño del reactor, ¿cierto? Entonces tú necesitas cierta conversión. Y ya tú hiciste el diseño y para esa conversión tienes un volumen de ese CSTR, ese continuo, ¿verdad? O sea, el tiempo de residencia habla como ese, ya definiste eso. Pero entonces, tú te vas a multietapa. Para esa misma conversión, si tú lo haces en dos reactorcitos en serie, son más chiquitos. O sea, si yo sumara, por ejemplo, la capacidad de este y la capacidad de este me diera menor, perdón, ay, vamos a hacer que este se va así. Sería menor que la de este, o sea, son tiempos de residencia más cortitos, por lo tanto son reactores más pequeños. Acuérdense que el tiempo de residencia es una medida también como el tamaño del reactor. Entonces, para la misma conversión, si yo uso dos, pues va a ser menor el tamaño de los reactorcitos chiquitos para la misma conversión. Entonces, a lo mejor eso puede abaratar costos. ¿Sí se entiende? O sea, construir como dos chiquitos en serie versus tener uno grande. Puede abaratar costos, ¿vale? Entonces, estas dos características o estas dos ventajas están asociadas. El tiempo de residencia en dos etapas para la misma conversión disminuye, pero también entonces el volumen del reactor es menor. O sea, dos chiquitos son mejor que dos. Y lo chévere también es que como son continuos, en ambos eventualmente se alcanza el estado estacionario y nosotros en ingeniería de procesos amamos el estado estacionario porque nos simplifica mucho la vida computacionalmente hablando. Y ya, esas son las ventajas básicamente. Ahora, profe, entonces yo puedo agregar 800 etapas. No. O sea, ya cuando son más de cuatro reactores, por heurística se sabe que ya ahí el costo-beneficio no es el mismo. ¿Sí se entiende? O sea, por lo general, en términos de quiero disminuir costos de operación, quiero en cuanto al diseño y construcción del reactor, sí, hazle una multietapa, no pasa nada, eso te va a ayudar. Pero el límite es como cuatro, o sea, tampoco es como infinito, ¿vale? Porque más allá de eso, pues ya sí, los costos no compensan los descuentos, ¿vale? Entonces, eso te puedo decir. De multietapa, para presentártelo, es esencialmente eso. Dos quimiostatos, tres quimiostatos, cuatro quimiostatos sucesivos. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo influye eso en mis balances? Entonces, ya yo puedo hacer una anticipación. ¿Qué habíamos dicho? Me lo pueden decir por ahí en el chat. ¿Qué ocurre con la concentración de biomasa en la corriente de alimentación de un quimiostato, por ejemplo? Esa sirve para estudiar para el parcial. ¿Cómo suele ser la concentración de biomasa en la corriente de alimentación de un quimiostato? Estéril, es decir, no entra microorganismo en esa corriente, ¿cierto? Pero si yo tengo una multietapa, inevitablemente ya en este segundo reactor, ¿cierto? Si yo hiciera un balance de biomasa ahí, no puedo decir que la alimentación es estéril, cariño, porque es que la corriente de atrás viene microorganismo, ¿vale? Entonces como que no es una obviedad. Entonces eso cambia un poquito los balances, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con los balances. Vamos a ver qué pasa con los balances. Entonces, para esta entonces sí necesito un poco de su ayuda, porque si no voy a estar yo hablando mierda todo el tiempo. Entonces, aprovechenla para estudiar. ¿Listo? Vamos a poner los balances y ustedes van diciendo en el chat qué pasó en esa hoja, ¿vale? O sea, en la diapositiva que yo ponga, la miran y dicen, ahí hice esto entre tal y tal. También hice esto otro, después hice esto otro y así vas practicando para el parcial. Aunque el parcial creo que va a ser un poco más pragmático y práctico, ya que o sea, me puedo demorar a lo mejor más en programarlo, pero para que la calificación esté ya, a lo mejor voy a priorizar más la respuesta contra el procedimiento y voy a evaluar a lo mejor la teoría en escenarios analíticos más robustos. Sí, o sea, como casos de estudio, varias alternativas y te toca decidir. O si te doy cuatro diagnósticos y allá cuatro situaciones y del otro lado te pongo, no sé, 10 escenarios de análisis y tienes que ajustar el que mejor se acople. Si va a ser algo así muy porque siento que no quiero calificar en digital, o sea, como
procedimientos y cosas. Entonces, muy probablemente priorice solamente como la parte analítica y la de respuesta como tal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en los balances que manejamos. En controles validaron, o sea, era como también solo así, ¿cierto? O sea, no o sea, los parciales que han hecho, el procedimiento qué, o qué. Yo todavía estoy, que soy libre, me cuestan esas decisiones porque no quiero ser malvado. ¿Cómo lo fue con los parciales? O sea, ¿sí tenían en cuenta un componente procedimental o era más bien la respuesta? Y el procedimiento, como, o sea, después ustedes subían un PDF o algo así. O sea, los que tuvieron, sí, por ejemplo, sí, sí, o sea, es que como hay varios de Opus, hay unos profesores y otros, entonces a lo mejor ahí. Yo antes lo manejaba como con el PDF, pero eso es un fastidio, si ya yo odio calificar, ustedes se dan cuenta. Ahora imagínense, o sea, me gusta calificar trabajos así escritos y cosas así. O sea, como el review me gustó, pero hay parciales no, porque eso es como aburrido. Pero entonces prefiero programarlo, o sea, demorarme programándolo para que entonces la respuesta sea ahí mismo. Entonces creo que me voy a ir por ahí. O sea, creo que me voy por esa alternativa, para tener ya enseguida la nota y suerte. Pero entonces hay un problema, ¿vale? Cuando no viene el procedimiento, tú tienes que ser muy dueño del mismo. Porque si tú te pones a hacer ecuaciones de la nada, yo les conté eso, me han llegado consultas ¿al qué? Me han llegado consultas al inbox, ¿verdad? Te me dicen, profe, en el segundo punto me dio 3. Y yo, ¿qué? No, o sea, muéstrame qué hiciste, qué simplificaste para yo poderte entender si esas decisiones estuvieron bien o no para llegar a una respuesta. Entonces, estudien desde ese lugar. Bueno, ya están estudiando, supongo. O sea, desde que no solamente aquí aplico esta ecuación y empiezo a hacer la regresión lineal como tal, sino que como, bueno, ¿qué escenario metabólico es? Porque quién quita que te estés equivocando en una tontería. Sí, o sea, en considerar una cosa que no tenés que considerar. O en un escenario metabólico que no corresponde a la ecuación que estás usando. Sí, entonces ten ese control. Porque sí, si lo hubiese hecho presencial el parcial, sí era como súper importante el procedimiento y que estuviera justificado. Pero creo que voy a priorizar más la cantidad de preguntas sobre el procedimiento. O sea, muy probablemente es un parcial muy largo. Bueno, si me da el tiempo de inventar preguntas, ¿no? Pero en ese parcial largo habrá muchas preguntas teóricas, conceptuales, analíticas y habrá dos, tres problemas numéricos. Entonces tú tienes que saber, como te va a salir al azar el punto, ¿verdad? Entonces tú piensas, ok, me va a salir al azar. Si es teórico no me puede demorar tanto aquí, porque se vienen los numéricos. Y yo igual te voy a decir antes del parcial, hola, el parcial son 50 preguntas. De las 50 preguntas, tres son problemas y obviamente se van a identificar. Entonces, que son tres problemas y el resto son preguntas teóricas o conceptuales, ya tú sabes que tienes que dejar tiempo para cuando te aparezcan las numéricas. Cuando te aparezcan las numéricas, sí, o sea, ahí toca jugar un poquito con el elemento tensión porque es un parcial lineal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta desde ya y hagas tus planes. O sea, para que te prepares así como, bueno, voy a ejecutar así, así, así. Bueno, chicos, ahora sí. Pero sí les recomiendo como que tengan control sobre el procedimiento, porque ahí es donde están la mayoría de los errores, la verdad, históricamente hablando. Entonces sí, yo creo que va a ser un parcial más pragmático. Me va a demorar, Dios mío, como 3 días diseñándolo. Voy a ver si lo empiezo a hacer hoy, porque si no, no alcanzo. Este, pero siento que sí es mejor. No quiero calificar PDFs. Es horrible. Bueno, chicos y chicas, entonces aquí vamos. Vamos a ver entonces cómo se comportan tus tías los balances de las notas del primer parcial. No las estoy guardando porque le fue como mal. Entonces estoy diciendo, ¿será que quiero darles un 5? O sea, pensé que les iba a ir bien y le está yendo mal. Muy mal. Entonces estoy viendo y qué hago. Entonces no sé si quieren esa. Voy a ven acá porque dice que va a terminar en 10 minutos y en la universidad tiene. ¿Será que la universidad no pagó Zoom? Porque me está diciendo que acaba en 10 minutos. El... O estoy haciendo algo en la configuración que no debería, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a acabar la clase? O sea, no, no se va a acabar la clase, o sea, entramos de nuevo, pero ¿por qué dice 40? Es que no estudiaron. Es que los parciales, pero sí, yo creo que les di muy duro en el primer parcial. No, y además escribieron,
hay muchos escenarios analíticos donde tienen que escribir. Pero igual por lo general cuando le va mal a alguien no es culpa del profesor porque hubo gente que le fue re bien. O sea, cuando si todo le hubiese ido mal, yo sí hubiese dicho, ay Luis, fue tu error, pero a algunos le fue bien, a otros le fue mal, como la vida. Es que hay que estudiar. Bueno, ay, no sé, me puse nervioso. ¿Cómo así que se acaba la clase? O sea, dice que me falta tiempo. ¿Será que la universidad no pagó este Zoom? No pagó el recibo. Porque me dice que se me va a cortar la llamada. Si se me corta la llamada, pues entran de nuevo y yo otra vez los acepto, ¿será? Porque ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahora ya, lo que faltaba, dices, ahora Zoom cambió. Pero cambió de ayer a hoy, te prometo. Bueno, entonces, retomando. No mentira, yo creo que hoy le subo las notas del primer parcial. Para que ya, pero para que no se traumaticen, o me prometen que no se van a traumatizar, o sea, van a decir, eso fue solo un parcial, hay otras notas, ¿ok? Esto que digan, chicos, un parcial no define mi futuro, un parcial no representa lo que yo entendí o aprendí. El segundo es mi oportunidad, y si no el tercero, y si no las tareas, y si no, pues los entregables. Pero tú te vas a ganar bio. ¿Qué estamos decretando hoy? Ponlo ahí en el chat, me voy a ganar bio. Manifiéstalo, compañero, manifiéstalo, compañera, compañere. Bueno, lo están manifestando. Manifiéstalo más en el foro manifiesta, así como en el chat. Van a escribir, me voy a ganar bio. Me voy a ganar bio. La estoy viendo un poco oscura, pero me la voy a ganar bio. Manifieste, fuertemente. Si son tan poco divertidos. O sea, yo sé que tienen sueño y rabia, pero hay que ponerle onda a la vida. Entonces, tenemos esta. Ya está. Bueno, ya después que manifestaron, veamos entonces el balance de multietapas, cómo quedaría, ¿vale? Acuérdense que se me corta la llamada, maldita sea, no entiendo qué está pasando. Si se me corta la llamada, pues vuelvo a entrar y resistiremos. Entonces, el balance de biomasa, básicamente, ¿cómo quedaría? Que el parcial sea el taller. Pasarán bio y no manifestaron. Ustedes no están poniendo onda a las clases. Entonces yo me pregunto, ¿me quiero tomar por estas personas que no se quieren divertir? ¿Quiero hacer un rally virtual como tercer parcial? ¿O mejor me voy por un parcial acumulativo de selección múltiple y no me complico la vida? ¿Sí me entienden? Hay que ponerle onda para que el profesor diga, oye, aquí le ponemos onda a todos. Ellos le están poniendo onda, yo le pongo onda. Todos le ponemos onda. ¿Sí me entienden? Pero no le están poniendo onda. Pónganle onda, chicos. Yo sé que es difícil porque esta modalidad es fea, pero estoy viendo muertos por dentro. Bueno, ya, dejémosle la shasha. Practiquemos. Entonces, para los balances, básicamente lo que está ocurriendo es que tenemos dos reactores, pero podemos tener tres, podemos tener cinco, podemos tener, bueno, cinco no, ya no, cuatro máximo. Imagínate un ejercicio de todo un parcial no máximo, porque son cuatro tanques, hay, uy, diversión. Pero bueno, ponte tú que son estos dos, ¿verdad? Entonces, lo primero y lo clave para hacer los balances es como diferenciarlos en términos de notación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la notación 0, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, todo lo que es sub cero corresponde entonces a la corriente de alimentación del primer tanque, ¿vale? Pero entonces, como tenemos el primer tanque, toda la salida del primer tanque y el interior vas a llamarse 1. ¿Por qué le decimos el interior? Porque acuérdense que este X1, S1 y P1 son también las concentraciones que yo tengo adentro del tanque, ¿listo? O sea, aquí también hay una X, una S y una P, ¿vale? Tengo todo eso ahí. Ahora bien, como de ahí yo estoy sacando la corriente de salida de uno de los tanques, corresponde a la entrada del otro, ¿vale? Entonces, aquí lo uno es la salida de un tanque y la entrada al otro. Y el 2 para X2, S2 y P2 y F2, correspondería entonces al interior también del segundo tanque. Entonces, en el fondo, los balances se parecen mucho a los que ya hicimos, especialmente si hacemos los del primer tanque. Si yo hiciera los balances del primer tanque son esencialmente los mismos balances que haces para un quimiostato. ¿Listo? Entonces, cuéntenme. Aquí es donde vamos a empezar a repasar.
¿Qué pasó en los renglones? Vamos a ir renglón por renglón. Entonces, planteo el balance, lo que entra menos lo que sale más lo que se genera, igual lo que se acumula. Ya ahí no estoy considerando algo. ¿Qué no estoy considerando desde el principio del balance? ¿Qué estoy despreciando ahí o qué no estoy considerando para este quimiostato? En ese primer renglón. Pregunta al público conocedor. Yo estas diapositivas hoy yo las comparto, ¿no? ¿Qué no estoy considerando en este primer renglón? Ahí mismo ya hay algo. En ese primer renglón ya yo estoy despreciando algo. ¿A quién saqué de la fiesta? No se la han pillado todavía, no es la alimentación estéril todavía. Que estoy en ese primer renglón, cuando yo digo lo que entra menos lo que sale, más lo que genera es igual a lo que se acumula. Ahí estoy despreciando algo. Imagínate ese punto en el parcial. En un quimiostato planteo el balance de biomasa de la siguiente forma: entrada menos salida más generación igual a acumulación. ¿Qué no estoy considerando en el escenario metabólico? A, alimentación estéril. B, lo que se consume. C, pero lo que se consume tiene un nombre dentro del contexto de lo que estamos viendo en este. Y se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Pongan el chat como para everyone, como para que todo el mundo vea lo que están discutiendo, ¿no? Esta es mi versión de participar en clase. La acumulación, profe. La muerte, dice Sebastián, que es el que está más cerca, pero le tenemos un nombre más sofisticado a la muerte acá. ¿Cuál es el escenario de muerte que se puede presentar en los quimiostatos? ¿Cuál es el escenario de muerte que se puede presentar en los quimiostatos? Metabolismo endógeno, muy bien. Entonces no estamos considerando el metabolismo endógeno. Y ahí se ve. ¿Sí? En ese primer renglón en el que no hemos hecho nada. Ahora, ¿qué pasó entre ese primer renglón y ya? Pues establezco lo que dije arriba, ¿no? F sub 0 por X sub 0 es la entrada de biomasa al primer tanque. Estamos haciendo estos balances para el primer tanque. F1 por X1 corresponde a la salida de ese primer tanque. Y miren que pongo el subíndice 1 en todo lo demás para dejar claro que estoy en ese primer tanque solamente. Ahora sí, entre este renglón y este renglón, ¿qué pasó? Ahora sí consideré la alimentación estéril, ¿cierto? En un reactor de este tipo no suele entrar biomasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no suele entrar biomasa? Otra pregunta tipo parcial. ¿Por qué no suele entrar biomasa? Vamos a aprovechar esta para repasar. ¿Por qué no puede entrar biomasa? ¿O por qué usualmente no entra biomasa a un quimiostato? Voy a anotar aquí por un ladito las posibles preguntas porque me están ocurriendo y después no me acuerdo y no sé qué preguntar. Oye, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo para 50 preguntas? Yo creo como que te podrías demorar 3 segundos por pregunta teórica. Un segundo. Ta, ta, ta. Pues entonces me demoraba 5 horas y así pasé. Pero yo también con el tiempo me muero. Porque es que me levanté, es que creo que tengo hambre. Yo creo que eso es lo que me tiene así como un día. Ay, no. Bueno, ajá, pero contéstenme. Break para desayunar. Yo lo que necesito realmente es como una siesta de la vida. O sea, yo quiero ir a la universidad, quiero ir a la universidad a calificar allá, a mirar la vida allá, porque estoy harto. Me fui, me encanta que ya estoy colapsando y Valentina dijo, profe, vuelve, pero es que ustedes no me contestan. ¿Por qué puedo entonces asumir que la alimentación es estéril en un continuo? Pues porque antes del continuo, antes de la operación, hay un arranque y en ese arranque hay un batch que llena el reactor de microorganismos. ¿Listo? Esa es la respuesta, pero se llama arranque. ¿Listo? Por la etapa de arranque, podríamos justificarlo. O también si te piden como que expliques o te explayes, ya dices todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa entre este renglón y este renglón? Oye, ven acá, como si hiciera solo en control respuestas, les ponían selección múltiple. Yo acá estoy copiándome las metodologías ajenas. Bueno, ¿qué pasó entre ese renglón, en este renglón y el siguiente? ¿Qué pasó entre ese renglón y el siguiente?